¿Cómo están, queridos niños de tercer año básico? Les habla su profesora Natalia Catalán. Espero que estén todos súper bien en sus casas, con sus familias, con sus personas más queridas, con sus mascotas, con las lelas y con todas las personas que queremos. Vamos a comenzar con una nueva semana de trabajo de la semana que corresponde del 31 de agosto al 4 de septiembre. En la asignatura de arte, como ya mencioné. Esta semana vamos a ver el arte en la antigüedad. Y aquí está el objetivo de la clase, que es que ustedes sean capaces de reconocer el arte en la antigüedad. Estos temas ya lo hemos visto tiempos atrás, meses pasados, y ya anduvimos aprendiendo acerca de cómo era el arte, qué pasaba, qué es lo que se plasmaba, cuáles eran sus materiales, pero lo vamos a ir repasando de nuevo porque corresponde a los objetivos a aprender, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay una imagen de arte rupestre, ¿ya? Este es el tipo de arte eh, que se le denomina rupestre al arte como de la prehistoria, en donde en esa época, donde no había nada, no había materiales como los que tenemos hoy en día, solamente tenían un entorno, ¿ya? En eso se basaba su vida, en el entorno, en cazar para alimentarse, en recolectar frutos, en poder subsistir, ¿ya? Entonces, más que nada, el arte rupestre, que son las primeras manifestaciones artísticas en donde hay vestigios, como esta imagen que vemos acá, podemos decir que ellos se enfocaban mucho en lo que era algo, en algo religioso, en algo de ritual, en algo que se relacionaba con algo que era muy importante para ellos, por ejemplo, la casa. Esto lo plasmaban en las paredes de las rocas, en las cavernas. ¿Ya? Son los primeros dibujos, estas son las primeras imágenes del arte, que es el arte en la prehistoria. Fíjense que aquí dejaron marcadas manos, hay animales y también pensar de dónde sacan los materiales. Todo lo extraían del entorno, de pigmentaciones naturales de las tierras, de las flores, de las hojas, de cortezas. Quién sabe de dónde podían obtener esos colores. Pero aquí se puede observar que hay como un grupo de animales y marcas de manos, que hay presencia del ser humano. Mira, acá tenemos otra imagen de lo que es el arte rupestre, el arte en la prehistoria. Fíjense que acá también, ¿ven? Eh, los animales, personas cazándolos para poder subsistir, para poder alimentarse, con arco y con flecha. Esos eran como los temas más recurrentes en este tipo de arte, que era como lo más importante que ellos hacían. Ya después de esta época del arte rupestre y avanzados los años, comienza lo que son grandes civilizaciones, las primeras grandes civilizaciones en nuestro planeta, como es Egipto, Mesopotamia, China y la India. Aquí tenemos cuatro grandes civilizaciones y desde aquí se comienza a llamar el arte antiguo, ¿ya? A partir ya de, de, de la construcción y crecimiento de estas grandes civilizaciones, también se desarrollaron grandes destrezas en el arte, en la pintura, en la escultura, muchas veces quizás en el arte de la joyería, de la pintura en sus cuerpos, quién sabe, mucho tipo de arte se fue desarrollando en esta época que la llamaron el arte antiguo y que va de la mano con el crecimiento de grandes civilizaciones. Por ejemplo, acá vemos como esculturas talladas en piedra, grandes templos, eh, imágenes budistas de religión. Miren, acá tenemos como unos egipcios en guerra luchando. ¿Qué podemos decir de este arte antiguo?
que está en un periodo aproximado desde el 4000 antes de Cristo al 1000 de Cristo, perdón. Egipto, como dijimos, China, India, que hoy en día son culturas, civilizaciones desarrolladas, países, grandes países, hasta el día de hoy han subsistido, ¿ya? Y dentro de esta época también estaban las grandes civilizaciones precolombinas. Entonces, en esta época eh, se, se hizo como, hubo un inicio en el desarrollo de las manifestaciones artísticas. También con un pensamiento ideológico, era bastante estructural y también ya habían adquirido técnicas en la escultura, en la pintura, a pesar eh, de, de que en aquella época no es como hoy en día, en que hay mucha tecnología, avances y ciencias que estudian, en esa época ya, en este tipo de civilización, ya había un desarrollo de técnicas y también se crearon muchísimas grandes manifestaciones artísticas en arquitectura, también grandes palacios, grandes construcciones. Miren, por ejemplo, acá tenemos la muralla china que hasta el día de hoy existe, está súper bien cuidada y es, pero es inmensa, kilómetros y kilómetros de esta gran infraestructura sólida que se clasifica dentro de las artes, la arquitectura. Miren abajo, en la India, el Palacio Taj Mahal, también todavía existe este palacio súper bien cuidado, deben ser patrimonios de la humanidad. Miren, las pirámides de Egipto. Y acá tenemos, miren, grandes construcciones en la parte de Mesopotamia, que hoy en día serían países como Irak, Turquía, Siria. Mesopotamia está ubicada como en ese sector de Medio Oriente. Esas serían como imágenes en especial de arquitectura de las primeras civilizaciones, desde donde ya comenzó el arte antiguo. Por ejemplo, en Mesopotamia, ¿qué dice? Que también, que Mesopotamia quiere decir en griego tierra de dos ríos. ¿Y por qué le llamaban de dos ríos? Porque está ubicada entre dos ríos, pues, entre el Tigris y el Éufrates. ¿Ya? Y como mencionaba antes, esta es la zona donde hoy en día está Siria, donde está Irak, donde está Turquía. Miren, aquí yo les inserté unas imágenes del arte en aquella época, en especial en el arte de la escultura. Aquí vemos 4 ejemplos de esculturas de aquella época, que es muy antiguo, y ya se observa un trabajo más sigiloso, por ejemplo, en este rostro, miren este carrito, eh, el dejar grabado, mire, en una piedra, un personaje, tiene mucho valor histórico, este tipo de manifestación artística. Por ejemplo, aquí es una pintura de aquella época, una pintura de la época antigua. Miren sus vestimentas, ahí se observan animales, seguramente en una faena, un lugar de trabajo. Yo veo pies cortados, veo como unas alas. eh, es un poco extraña la pintura, pero este es un ejemplo del arte en aquella época, en la época antigua. Miren, ahora vamos a ver en la civilización del Gran Egipto. Ya aquí se desarrolló muchísimo el arte y este va muy relacionado con lo simbólico, con lo mágico. Ya observen esta pintura. Hay muchos símbolos. Cada uno de estos dibujitos representa algo importante. Quizás eran como el alfabeto y acá dejaron escrito. Redactada cosas importantes, quizás quién sabe cuál era el sentido de toda esta simbología, pero esto es como una típica pintura de la gran civilización que fue Egipto, que hasta el día de hoy está presente. Miren, esa pintura dice que también en esa época se hacía mucho lo que era la pintura al interior de las tumbas, con colores coloridos, alegres,
¿Y cuáles eran sus temas cotidianos? Lo que se desarrollaba, por ejemplo, la cacería, la fauna, los trabajos agrarios, también temas religiosos, divinidades, símbolos importantes para ellos. Esos eran como los temas más recurrentes en la pintura de aquella época, de la época del arte antiguo. Esos eran los temas a tratar. Y acá tengo una imagen, pero fabulosa, de la pirámide de Egipto en el Cairo. Ahí está la esfinge. Fíjense el tamaño de las personas, son diminutas, como hormiguitas. Imagínense la magnitud de esta pirámide, la precisión, de verdad un trabajo excelente para aquella época. Esto lo podemos clasificar como una manifestación artística de la arquitectura, la construcción. Y ahora vamos a ver en la cultura oriental, en China, ¿ya? Aquí, en esta época del arte antiguo, China se destacó mucho en lo que es la arquitectura y la escultura. Y mucho también hacía trabajos en sedas, en porcelana. Y esta técnica de pintar en porcelana eh, se creó durante la dinastía de Chang, o sea, en el segundo milenio antes de Cristo. O sea, estamos hablando hace pero millones y millones y millones. Miren, esta es una, millones de años atrás. Esta es una pintura de la típica geisha, de una mujer china. Miren cómo eran sus bancas, sus vestimentas. Siempre en la cultura oriental hay muchas flores, destacan mucho lo que es la flora, algo muy bello. Y miren acá, aquí hay una porcelana, o sea, este jarrón debe costar pero una millonada. Este trabajo es carísimo y también es muy delicado. El pintar todo esa vasija de porcelana, fíjense, y el diseño habla de su cultura, de sus tradiciones. Mira acá como un dragón, veo como niños tocando flautas, en unas actividades, pescando, eh, hay sus construcciones, muy bello. Me imagino que es como un recreo, me imagino que es como un colegio y hay puros niños. Mira, y todos son como peladitos y tienen como un moñito arriba, una trencita. Esto es típico de la cultura china, el pintar en porcelana. Y ahora vamos a ver la gran cultura india, ¿ya? Que está también dentro de las primeras grandes civilizaciones. Siempre ellos se enfocan mucho en su arte, ya sea en la pintura, en la escultura, en la danza, en la música, qué sé yo, en homenajear a la naturaleza y también con un aspecto religioso. También la pintura india ha evolucionado mucho durante todos estos años y se adapta como en todos lados a las culturas, a las tradiciones, a lo que se vive en cada etnia. Acá tenemos una escultura como en bronce, preciosa, de la India, muy característico. Y acá tenemos una pintura de mujeres indias, miren, con sus vestimentas, con sus maquillajes, ellas están como danzando, eh, quizás lavando ropa a la orilla del río, que es muy típico allá. Y aquí uno puede apreciar la cultura en sí, la cultura india y sus características. Ya muchachos, espero que les haya gustado aprender acerca del arte en la antigüedad, del arte rupestre y todo lo que aprendimos hoy. Acá les voy a dejar la actividad de esta semana. Recuerden que hasta el 4 de septiembre, que es día viernes, se recepcionan las actividades. Aquí está mi correo, es ns.catalan1981@gmail.com. Ahí usted me puede enviar la actividad. Y esta semana solo le voy a pedir que responda a 3 preguntas que se relacionan con los contenidos que acabamos de estudiar. La primera dice, ¿cuáles fueron las 4 grandes culturas que acabamos de estudiar? Recuerda, por la cultura de Mesopotamia, la India, la China. ¿Se acuerdan que recién lo estudiamos? Después dice, redacta información acerca de la pintura egipcia, con tus palabras comenzando con mayúsculas, respetando la puntuación, las tildes. Tú puedes redactar y escribir qué te quedó, qué aprendiste acerca de la pintura de Egipto,
que era simbólica, ¿se acuerdan? Que los temas más recurrentes eran en relación a las actividades cotidianas, como al tema agrario, también en lo religioso. Y después, el último, te pido que hagas un dibujo del arte rupestre. Coloréalo y explica de qué se trata. Piensa que eres un prehistórico y quieres dejar plasmado en las rocas un arte, un- una vivencia, algo que te guste, pero ponte como en el caso de ser como un ser humano de aquella época. Lo puedes pintar con crayones, con témpera, como tú quieras, ¿ya? Me hace el dibujo en la prehistoria y me explica de qué se trata. Ya chicos, así que me despido y les dejo muchos besitos. Adiós.